¿Cómo comienza el llamado de un remanente? Y vamos a estudiar el por qué hoy en día nosotros podemos enseñar acerca de que hay un remanente que le pertenece a Israel y que hay un solo remanente que le pertenece a Israel. O sea, los dos se unen en un solo remanente. Acuérdense ustedes que cuando nosotros estudiamos profecía bíblica, Apocalipsis no termina con dos casas, termina con una. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un gran énfasis. El llamado de ese remanente, ¿verdad?, del que voy a tocar en este momento, tiene un llamado diferente al remanente de Judá. Y por no entender cuál es nuestro llamado, nos saltamos la cerca y nos vamos a pensar que el llamado de nosotros es el remanente de Judá. Pero el llamado de nosotros no es el llamado del remanente de Judá. Y hasta que aprendamos a diferenciarlo, vamos a ver la gran característica que tiene todo este remanente. ¿Cuál es el llamado que tiene el remanente de Efraín o el remanente de José? Entonces, y para ver eso tenemos que entrar en profecía. Bueno, el llamado del remanente de José o de Efraín es la gran comisión, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vaya conmigo a Mateo, que a veces también se nos olvida esta cita, y leámosla juntos. Mateo, capítulo 15, verso 24. Como todos la vamos a leer, yo le digo a tal persona, lea conmigo y ya debe estar lista para leer. Mateo 15, 24. Cris, ¿la puedes leer, por favor? Sí, señora, lo sigo. Mateo 15, 24, ¿verdad? Sí. Bueno. 24 dice así. Yeshua dijo: Adonai me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Muy bien. La gran comisión de Yahweh a Yeshua eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Yeshua va a partir de este mundo, o sea, va a salir, Yeshua le deja la gran comisión a los discípulos. Y la gran comisión es Samaria, Jerusalén, todos los confines de la tierra, ¿cierto? En Hechos está toda la que es la gran comisión. Yeshua siempre repitió la gran comisión. En la casa de Efraín basa todo su llamado en el libro de Efesios capítulo 2. Es muy importante que nosotros entendamos Efesios 2. Porque seguramente que en el camino les van a salir personas que les van a hacer preguntas acerca de Efesios 2. Es muy importante. Esa es la tarea. Ahorita no lo voy a hacer. En Efesios 2, Pablo nos recomienda reconocer la identidad y volver al convenio. O sea, que el llamado, que la tarea que tiene la casa de Efraín es la gran comisión y hablarle a todos acerca de la salvación en Yeshua, tener la identidad del pueblo de Israel y volver al convenio, cosa que no pasa con la casa de Judá. La casa de Judá no tiene el llamado de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos ya tienen 3 tareas, nosotros tenemos 3, pero como a veces no entendemos cuál es la tarea, pensamos que nuestra tarea es solamente la Torá, el santuario, y lo otro es el santuario y la tierra de Israel. Pero nosotros no estamos en la tierra de Israel. Ellos tienen 3 cosas que tienen que cumplirle a Adonai y nosotros tenemos 3 cosas que tenemos que cumplirle a Adonai. Cuando entendemos nuestra identidad y lo que tenemos que hacer, no nos perdemos del curso por donde tenemos que caminar.
Sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora bien, vamos entonces y vamos a ver el por qué los padres de la iglesia primitiva, el por qué la casa de Efraín perdió estas 3 características y se quedó con la evangelización. No tienen identidad, no han vuelto al convenio y no entienden de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Ellos solo entienden de salvación. Vamos a estudiar paso a paso el por qué ellos perdieron esa perspectiva, qué fue lo que les sucedió. Y entonces ahí vamos a darle mucha respuesta a mucha gente que necesita una respuesta contundente. Los padres de la iglesia primitiva se dividen en 3 categorías básicas: los padres apostólicos, los padres de la iglesia preconcilio de Nicea y los padres de la iglesia postconcilio de Nicea. Ahí hay 3 ramas muy importantes. Cuando nosotros exponemos un tema de esta categoría explicando, porque la gente cree que nosotros venimos de Roma, otros ni saben si venimos de Roma, otros creen de la Reforma pero no tienen ni idea de dónde viene la Reforma. Cuando empezamos a desglosarlo, entonces vamos a ver que hay un poder claro de Adonai para entender lo que sucedió. Bien, repítanlo ahí conmigo con sus micrófonos cerrados. Entonces, los padres apostólicos, los padres preconcilio de la iglesia, los padres apostólicos, la iglesia del preconcilio de Nicea y los padres de la iglesia postconcilio de Nicea. 3 cosas diferentísimas de observar dentro del llamado de la casa de Israel. Veamos entonces los padres del concilio apostólico. Vámonos a 2 de Timoteo 4:21 y veamos lo que Pablo, todos busquemos la cita porque cualquiera le puedo pedir que la lea. 2 carta de Timoteo, capítulo 4, verso 21. ¿Están ahí? Léemela, por favor, pastora Jenny. 4:21 de 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:21 dice así: procura venir antes del invierno. Eubuto te saluda, y Pudente, Lino, Clauda y todos los hermanos. Fíjense que la palabra nos muestra que esos padres apostólicos tenían un remanente de personas que sabían que ellos habían estado, que eran los testigos. Pablo no fue testigo presencial, pero luego Jesús se le apareció y le mostró todo el evangelio. Pero esta gente sabía que eran toda la tradición apostólica. Y cuando Pablo hace nombres de personas, dice, bueno, esa gente está con nosotros. Era gente que estaba en ese tiempo en la que era la iglesia apostólica. La iglesia apostólica, cuando nosotros vemos la Biblia en el Brit Hadassah, la iglesia apostólica tenía varias cosas. Era la evangelización a los goyim. Ellos no estaban llamados a evangelizar a los judíos. Ellos estaban llamados a evangelizar a los goyim. La evangelización de Samaria por Felipe. Las otras conversiones por Felipe. Las conversiones efectuadas por Pedro. Y la fundación de la iglesia de Antioquía fue parte del trabajo de la iglesia apostólica, de los apóstoles, que fueron quienes bebieron de Yeshua, pero que también eran judíos. Ustedes no vayan a olvidar eso, hermano. Todas las costumbres, todas las fiestas, la Torá la manejaba la iglesia apostólica.
en el momento donde nosotros vemos la lectura del Brit Hadashah, nosotros vemos que se habían ciertas diferencias de cosas, pero no era que ellos le dijeran, bueno, ¿ustedes por qué no celebran Shabbat? Bueno, ustedes que son los padres apostólicos, ¿por qué no celebran las fiestas? Usted no ve ese tipo de discusiones dentro del Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque era una sola unidad de Torah enseñada para los tiempos apostólicos. Cuando nosotros vemos la evangelización de Felipe, vemos la dispersión de muchos discípulos por Judea y Samaria, y luego la muerte de Esteban. Numerosas conversiones efectuadas por diácono Felipe en Samaria. Vemos a Pedro y a Juan acudiendo a Samaria para afianzar la evangelización. Y vemos el episodio del mago Simón, que le llamaban Simón Simonía. Y vemos todos estos episodios como una gran evangelización, pero no separada de la Torá. Los viajes de Pablo nunca fueron separados de la Torá. Nunca él fue y predicó en la Iglesia Católica, porque siempre lo he explicado, no existía. No existía Iglesia Romana, no existía Reforma, no existían denominaciones. Ellos enseñaron la Torá, la Tanakh, ¿verdad? Porque eso era lo que había. Entonces, cuando nosotros hacemos ese énfasis, empezamos a darle un despertar al oído de las personas. Oigan, esto tiene sentido. Esto toma sentido para nosotros. Ahora bien, Felipe convierte o le entrega la enseñanza a un eunuco de Etiopía, tesorero de la reina de Candace. Constituye el primer bautismo, el primer misbe de un gentil. Usted no ve allí que la Reina Valera o los escritos traducidos nos dicen bautismo. Pero cuando usted mira del griego al griego, no se realiza la palabra bautismo, se realiza la palabra mikve. Felipe continuó dando el evangelio del reino completo a las poblaciones de Cesarea y de Palestina. Nunca usted ve que Felipe, o la enseñanza de Felipe, o la enseñanza de Pablo, o la enseñanza de los apóstoles fuera desviada de la Torá. Es muy importante entender esto. Ahora veamos a Pedro. Pedro convierte poblaciones de Lida y de Jope. Tiene la resurrección de Tabita en Hechos 8. Estamos viendo que es tiempo de la resurrección de Yeshua, ¿cierto? Es la conversión del centurión Cornelio en Hechos 10, en el primer siglo, o sea, en el primer tiempo después de la muerte de Yeshua. Vemos el simbolismo de las visiones de Pedro en la voluntad de Adonai. Es que el supuesto cristianismo que le llamaban en ese tiempo era también para los no judíos. Cuando usted ve cómo se llevó a cabo el evangelio, ¿verdad? Usted no ve que haya separación entre las fiestas, el Shabbat, la convocatoria, la Torá, la casa de Israel, con la casa de Efraín. Ahí no había ninguna cosa de separatoria, a no ser que unos creían que Jesús así era el Mesías y otros no. Pero las dos partes predicaban Torah. Y las dos partes predicaban Shabbat. Y las dos partes predicaban lo mismo. Era la misma esencia, porque el mismo olivo estaba alimentando las dos partes. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Bien. Yo creo que hay un vocabulario que necesitamos corregir y cuidar cuando enseñamos. ¿Por qué? Porque si un judío nos escucha a nosotros hablar de templo, para ellos se asemeja a los templarios. Entonces,
no se dice templo, templo en griego es templario, no se dice Cristo, se dice Machía, porque Cristo en griego está relacionado con las cruzadas. Entonces, si empezamos a mirar el vocabulario y le enseñamos a las personas, óigame, ¿por qué no vamos a volver a decir templo? Bueno, porque está relacionado con la época de los templarios, que ya lo vamos a ver. No se dice Cristo, es una mala traducción, porque está relacionado con las cruzadas. Se dice Machía o Mesías. La palabra correcta es Mesías en español o Machía en el hebreo. Pero esto es sumamente importante, amados. Por ejemplo, no es la palabra correcta en la traducción. La palabra no se dice cruz. En griego esa palabra es un signo de maldición. Se dice estaca de ejecución. ¿Por qué? Porque la cruz fue el símbolo que utilizó Roma para perseguir a judíos. Cuando ellos les muestran el símbolo de la cruz, ellos saben que ese fue el símbolo de la persecución total, de lo que llamábamos persecución a los marranos. Entonces hay que tener mucho cuidado y cuando uno explica, cuando uno empieza a escuchar y hablarles de terminología, las cosas empiezan a cambiar. Bien, pero Jesús había dicho que iba a haber un cambio de estación y profetizó en Mateo 24. Y cuando nosotros vemos ese capítulo 24, vamos todos a Mateo 24. Vengan conmigo. La Biblia, ¿qué nos dice? La Biblia nos da una profecía bíblica acerca de lo que iba a pasar con el templo, con el santuario, con el Betamigdash, ¿verdad? Vamos a Mateo 24 y vamos a pedirle al pastor Tomás si por favor lee el verso 1, 2 del Mateo 24, por favor. Amén, pastora. Amén. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ajá. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren qué interesante palabra. Dice, no va a haber piedra sobre piedra. ¿Se cumple? Se cumple. Por eso es tan importante entender en qué año sucedió eso y por qué tenía que suceder. Entonces viene esa profecía durante los 70 años. La casa de Judá y Efraín guardaron convenio, se reunieron en la sinagoga y guardaron las fiestas y guardaron Torah. Nunca hubo una palabra de abolir. Nunca hubo una palabra de denominacional. Nunca hubo una palabra de esto es nosotros y ustedes allá. No existe en el Brit Hadacha eso. Habían cuestionamientos de doctrinas dentro de ellos, pero nunca hemos leído que digan, oh, esos del camino, que le llaman el camino, esos de Efraín no guardan Torah. Esos no eran los requerimientos. O esos del Efraín o de las 10 tribus perdidas o de los apostólicos no guardan las fiestas. Usted no es. ¿Por qué? Porque ellos lo guardaban. El primer movimiento apostólico guardó completamente todo lo que Jesús había dejado y estipulado. Ahora bien, volvamos a repetir. La casa de Judá se le llamó a guardar Torah, la tierra y el Betamizcán. Eso fue lo que se le llamó a la casa de Judá. Torah, tierra y Betamizcán. ¿Qué se le llamó a la casa de Efraín? Llevar la gran comisión, la identidad y el convenio. Eso se le llamó a la casa de Efraín.
porque la casa de Efraín sabía el padre que se necesitaba estar asegurándole que era su llamado. Y ese llamado se quedó en salvación. Ni siquiera en la gran comisión, porque la gran comisión son las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino se quedó en comisión de salvación. Bien. Entonces, ¿qué sucedió en el año 70 después del Mashiach? ¿Por qué es tan importante para el judaísmo y digamos lo que para el cristianismo? Lo puse como el cristianismo, como para que lo diferenciemos. Pero si vamos a decir que es tan importante para el judaísmo, y podríamos decir para la casa de Efraín y para el cristianismo, pero no vamos a meter en el mismo paquete. ¿Por qué es que es tan importante para nosotros entender después del año 70 lo que sucedió, que cambió la versión y que hoy en día, por esa falta de enseñanza, por esa falta de identidad, hoy en día están buscando una identidad en una denominación y no en la verdadera identidad, que es la casa de Israel? Bien, pues nada más y nada menos que acabamos de terminar de celebrar la convocatoria del 9 de Ab, que eso fue aquí en el mismo mes de agosto. El 9 de Ab es el día más tremendo de todos los días, porque es el día donde el Bet Hamikdash fue destruido. Amados que se me escuchan, una cosa, miren, y yo he enseñado esto y ahora lo voy a, no sé si lo tengo aquí, sí lo tengo, si no se me olvida. Yo he enseñado esto y yo he dicho, acuérdense del judaísmo del segundo templo. Pero ahora voy a enseñar algo que el Padre me mostró, preparándole la enseñanza. Una cosa es Israel del antiguo Medio Oriente, que es todo lo que es Tanakh. Israel del antiguo Medio Oriente, que es todo lo que es Tanakh, ¿verdad? Ese es todo lo que tenga que ver con Israel del antiguo Medio Oriente. Y ese Israel del antiguo Medio Oriente, la forma como se desarrolló Torah para el Israel del antiguo Medio Oriente es muy diferente a lo que es después de la construcción del Bet Mizkan. ¿Por qué? Porque una vez que se construye el Bet Mizkan hasta el año 70 se le llama el judaísmo del segundo templo. Pero miren que cuando uno va estudiando, las cosas se van abriendo. O sea, por eso uno no se puede quedar diciendo, pero yo este tema me lo sé. No se lo crea. Hay mucho que escudriñar, muchas cosas que saber. Entonces ahora tenemos el judaísmo del segundo templo. Tenemos, es que necesito, es que no me olvida porque yo no lo pronuncio con mucha facilidad. Tenemos el judaísmo del segundo templo, perdón, el judaísmo del antiguo Medio Oriente. Dije mal. Israel del antiguo Medio Oriente, el judaísmo del segundo templo, ¿cierto? Y luego ahora tenemos todo lo que es el judaísmo del segundo templo hasta el año 70. Y después del año 70 es la era, después de que ya se destruyó el templo, es otra era diferente, que es la era apostólica. Y todo cambió. Todo cambió. ¿En qué sentido cambió, pastora? Pues ahora vamos a ver por qué esto es tan importante en nuestra vida espiritual. Viene la primera guerra judeo-romana, también llamada la Gran Revuelta Judía. Es ahí cuando ya el templo es destruido, cuando el Bet Hamikdash es destruido. Entonces, ¿dónde se hacían las oraciones? ¿Dónde se hacían los sacrificios o los korbanot?
viene todo lo que es el sacrificio del templo, todo lo que es el honor al emperador romano, todo lo que es el ataque de la guarnición romana para que Jerusalén cayera. Entonces todo cambió, amados. Viene una persecución que se llama la Primera Guerra Judeo-Romana, cuando viene esa gran persecución. Y entonces ya no se podía ir a orar al templo porque no había templo, no había Betamizcán. Ya no se podía hacer Shabbat como se hacía antes, porque había una persecución total. Ya no se podían celebrar las fiestas porque no había Betamizcán. Entonces surgió un conflicto religioso, político y sacerdotal también. Y recuerden que para esa época nosotros ya teníamos, si en la época del judaísmo del segundo templo teníamos a Anás y Caifás, que eran impostores, realmente no eran de la línea Sadik. Ahora sí que teníamos un grupo de sacerdotes y de Cohen Gadol, nada que ver. Todo esto fue Roma en su complot contra la tierra de Israel. Yo siempre les he dicho a ustedes que si quitamos algo de lo que ya teníamos como ceder, porque a este no le gusta, porque a este no le parece, porque a este le parece que para que esas oraciones, si quitamos algo nos volvemos a los tiempos donde hubo persecución. Y entonces volvemos a lo mismo, volvemos al mismo tiempo donde todo fue quitado y por persecución ya no lo querían hacer. Bien. Es el triste final, ¿verdad? Lo que cerró el Betamizcán, la puerta al sistema de los corbanot, de los sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se devolvió al centro de la religión judía. Se trasladaron las instituciones educativas de Jamnías, se llamaban en ese tiempo. Se trasladaron a las casas. Entonces, escúchenme algo. Cuando ya no hay corbanot, los rabinos eruditos de ese tiempo, que tenían la obligación de perseverar en la Torá, ajustaron el sistema de corbanot a las oraciones. Excelente. Gracias a Adonai por eso. Si no, no estaríamos aquí. Ajustaron el Shabbat a las casas, porque ya no había Betamizcán. El Shabbat vino a hacerse ahora en las casas. Las fiestas del Eterno en las sinagogas, que no habían sido perseguidas, o en las casas. Por eso es que cuando nosotros le enseñamos a las personas el Shabbat, bueno, pero es que el Shabbat, eso era del antiguo Medio Oriente. No, un momentito. Hay que explicar lo que sucedió en la destrucción del Betamizcán. Y después de la destrucción del Betamizcán en el año 70, todo se vino hacia las casas. Y muchas veces en las catatumbas, como voy a enseñar ahorita, tenían que hacerlo reservado por la persecución que hubo para ese tiempo, que fue la primera guerra judeo-romana. Ahí es donde viene toda la persecución. Las diferentes sedes de las fiestas cambiaron, los diferentes sedes del templo cambiaron, los sedes del Shabbat se tuvieron que reestructurar. Todo eso se reestructuró. Casi que puedo decirles que de ahí empieza el proceso. Quitemos esto, quitemos lo otro, quitemos aquello, no hagamos esto, no hagamos lo otro. Los únicos que preservaron el tema de Judá en cuanto a la Torá, las fiestas, el Seder, el Shabbat, fue Judá, ¿verdad? Un remanente de Judá. Y ahí es donde vamos a empezar a ver la diferencia con nuestro sistema, por donde camino.
La primera entonces guerra judeo-romana, también llamada la Gran Revuelta Judía. Las reuniones se hicieron en casas y en las catatumbas. Por eso es tan importante enseñarle a los niños eso. Y ahí están los grandes videos de enseñanza acerca de esto de las catatumbas. En resumen, como ha escrito el historiador Fred W.H.C. Fred, todo el cristianismo en esta etapa, en el periodo apostólico, todo lo que era la casa de Efraín en el periodo apostólico, era un, digamos, cristianismo, y lo voy a poner en comillas, judío. Pero Israel era una Israel con una diferencia, con una gran diferencia. Unos creían en Yeshua y otros no creían en Yeshua. Pero para ese momento todos tenían el concepto correcto. No había diferencia, vuelvo y le repito, no había diferencia. Entonces, en esa primera revuelta judeo-romana, también llamada la Gran Revuelta Judía, mucha de la identidad judía se había perdido. Muchos se habían helenizado. Solo un remanente se guardó. Pregunto, ¿ustedes entienden qué significa helenizar? Rápido, contésteme esa pregunta. Sí, no, ¿por qué? ¿Sí o no? No, sí. No, o sí. Bueno, es importante explicar esto. Helena es la palabra helenizar, se trata de Helena, que era la mamá de Constantino, que no se sabía si era la esposa o la mamá de Constantino. Ella se llamaba Helena. Y todo lo que se llame Helena, helenizar, trata que ella fue la que trabajó el trabajo de helenizar y de perseguir en ese tiempo al pueblo de Judá para que se helenizaran. Muchos se helenizaron. Ahí todavía no había comenzado la Iglesia Católica. Solo se helenizaron, se volvieron griegos, gnósticos. Se convirtieron a la religión griega porque esa era la religión predominante, la greco-romana. Y es solo un pequeño remanente guardó Torah. Estamos hablando de Judá, ¿cierto? Entonces ahora, después de la destrucción del Bet Amiscán, viene la parte de los padres preconcilio de Nicea. Después de una gran persecución, todo el mundo estaba sumamente asustado por las persecuciones que había, porque no eran cualquier cosa. Era matanza total o conversión total. No había de otra. Viene entonces el concilio de Nicea, ya no hay Bet Amiscán, ya la gente no está prácticamente guardando Torah como antes, cuando estaba el Bet Amiscán. Ya las fiestas del Eterno no se estaban celebrando de la misma manera. Ya la Torah no se estaba enseñando de la misma manera. O sea, ya no había esa libertad que hubo en los tiempos del el judaísmo del Segundo Templo. Entonces vienen los padres del preconcilio de Nicea. Fueron aquellos que vinieron después de los padres apostólicos. Y antes del concilio de Nicea, o sea, antes del año 325, hubo individuos, hombres estudiosos de la Biblia. Note mi vocabulario. Estudiosos de la Biblia, pero no guardadores de Torah. Estos eran Justino Mártir y estos son padres del preconcilio de Nicea. Justino Mártir odiaba a los judíos y fue el primero que se opuso a guardar Shabbat, a guardar las fiestas y a guardar todo lo que tuviera que ver con Torah. Él es un gran teólogo. Si usted escucha todo lo que es la historia de la iglesia primitiva, Justino es un duro. Es un teólogo, pero no es un guardador de Torah. Él es el que comienza a separar todo lo que tenga que ver con Torah, con teología.
Él es el que empieza a predicar, a diferencia de la enseñanza de Torah. Miren qué interesante. Pero esto pasó antes de que fuera el concilio de Nicea. Entonces, para esto ya se necesitaba que todos estos discípulos que se levantaron en la época de Justino, pues, entraran al concilio de Nicea y que iban a defender Torah cuando habían sido tan perseguidos por toda la revuelta romana, o iban a defender teología. Bien. Entran entonces Milciades, discípulos de todo este trabajo de Justino, ya habían muerto la era apostólica, Apolinar, Hierbópolis, Atenógoras, Atenas, Milton de Sardes, Epístola de Diogeneto. Y estos, digamos lo que eran los llamados los padres de la iglesia primitiva, lejos de la Torá, porque cada cosa que los acercaba a la Torá los perseguía, lejos de las fiestas del Eterno, lejos de todo lo que tuviera que ver con guardar Torah. Ellos tomaron teología e hicieron teología bíblica. Para ese tiempo todavía no estaba el Brit Hadash. Estaba escritos apostólicos, pero no estaba el Brit Hadash como tal. Por lo tanto, ellos hicieron teología. Por eso tenemos todo lo que es la forma como después se viene la traducción bíblica y viene Romanos 11 y nos traducen las ramas que la iglesia reemplaza a Israel y todo lo que era teología, ¿verdad? Y esto fue basado después de la destrucción del templo y todo lo que tiene que ver con los el concilio de los padres preniceanos. Recuerden que estos no eran judíos, eran griegos. Tuvieron muchísima influencia de la escuela de filosofía de Aristóteles, de Platón, muchísima influencia en esa área, porque ellos eran basados en la religión griega. Entonces, fíjense que es muy importante entender lo que sucedió allí y el proceso de lo que sucedió. Tenemos otros discípulos de Justino, que son Cuadrato, Aristides de Atenas, Aristón de Pella, Justino de Tasiano. Todos estos son pre-Nicea. Y todos empiezan con una filosofía teológica. No guardando Torah, nada que ver con la Torah. Toman los escritos de la Tanakh, la leen a su conveniencia, pero se separan completamente de la Torá y de todo lo que tenía que ver con Torá. Miren qué interesante que cuando nosotros leemos a Orígenes, la Biblia dice que la Biblia dice, no, la historia dice, porque ya no está en Biblia, está fuera de Biblia, porque estamos hablando de los orígenes de la que era la preconcilio de Nicea. Orígenes existió en el 185 al 253, perdón. Él es el primero, primero fue Justino, y luego viene Orígenes, y acusa a los judíos de ser los conspiradores de la muerte de los cristianos. Y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico, que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como el único válido. Para Orígenes, el método básico para obtener la palabra no es el sentido literal, excepto que el contexto indique lo contrario, sino el alegórico. La interpretaban a su manera. Esto es lo que nosotros creemos. Por eso es que nosotros tenemos varias cosas interpretadas a la manera de la persona que lo hizo y no como la palabra lo dice. Tremendo. Todos estos ya estaban preparándose para lo que venía. Luego vemos a Clemente de Alejandría, que está en la película de Rugido del León, que enseñó que la filosofía griega y no las escrituras judías era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Cristo, usando la filosofía para explicar a Yeshua como logos sería mejor que usando el Tanaj. Esto lo enseñaron los primeros
padres de la iglesia primitiva. Vuelvo a repetir, ellos no celebran Shabbat ya, ellos no celebran las fiestas, ellos no guardan Torah. Entonces, todo esto tenía una repercusión tremenda en el evangelio del día de hoy. Lo mismo Tertuliano, siendo uno de los cristianos más influyentes de su época, su teología fue formativa y lo que conocemos hoy como cristianismo, y escribió un tratado titulado Contra los judíos, en la cual culpó a todos los judíos por la muerte de Cristo. Y cuando usted habla de Tertuliano, de Clemente de Alejandría o de Orígenes para la Reforma, yo no estoy diciendo que no sean grandes teólogos. Les estoy explicando que estas personas, que estos personajes fueron en contra de la Torá y se desviaron completamente de la Torá. No tenían ninguna conexión con Torá. Ustedes están viendo los parámetros de ellos. Bien, entonces la Jerusalén, cuando nosotros vemos de Jerusalén lo que es el tratado de todo lo que sucedió, a lo que le pasó a Roma, la transformación de lo que nosotros llamamos hoy en día cristianismo apostólico tras la caída del templo, fue lo peor que pudo haber pasado para el pueblo, para la casa de Efraín. Pero Adonai tenía planes, Adonai siempre tiene sus planes, siempre tiene sus planes. ¿Qué cambió? Digan conmigo, ¿qué cambió? La doctrina. La doctrina. Yo creo que si yo no he dado más de 10 temas en Israel Casa Integral sobre doctrina, no he dado nada. Yo les he enseñado qué es doctrina, les he enseñado cuáles son las bases de una doctrina, les he dicho 10 veces lo importante de entender la doctrina. La gente llega a una congregación y la gente le parece hermosa la música. ¡Wow! ¡Qué alabanza! ¡Qué adoración! La gente llega a una congregación y si ese pastor salta, brinca y llora y ríe, esa es una buena doctrina. Y si levanta por ahí un muerto, no, pues imagínense. Pero eso no es doctrina más. Eso no es doctrina. La gente hoy en día tiene que buscar, la palabra doctrina tiene que ser muy bien fundamentada en la vida de cada persona. La palabra doctrina viene del griego didaké, que significa enseñanza, verdad o doctrina. La doctrina cristiana, o sea, el vocablo de la doctrina significa literalmente enseñanza o instrucción. Y se puede definir con las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, ordenadas en forma sistemática. Este estudio se denomina comúnmente teología, que significa literalmente tratado o discurso razonado con respecto a Adonai o a Dios. Pero eso es doctrina, ¿cierto? Pero la palabra de Adonai, la palabra que Adonai nos daba a nosotros es Torah. Y la palabra Torah es instrucción. Y la palabra que Adonai tiene sobre Torah es Emet, la verdad indubitable. No teológica. Nosotros no estamos en teología. La Torah no es teología. Porque si no entendemos las dos cosas, perdemos la función de lo que el Padre nos está enseñando para Torah. Entonces, para la doctrina existen 12 doctrinas bíblicas fundamentales. La inspiración de las Sagradas Escrituras, la doctrina sobre Dios, la doctrina de los ángeles, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo. Creo que tengo las 12, ¿cierto? La de la expiación, la de la salvación, la de la sanidad divina, la del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia y la doctrina de los eventos futuros. 12. Nosotros en Israel Casa Integral tenemos una Torah completa, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Y para nosotros todo
todo el compendio de Berechit, Apocalipsis, es la suma de la palabra de Adonai, con sus estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas. Una sola Torah. Punto. Se acabó. Para el cristianismo hay dos partes, el antiguo y el nuevo. Para nosotros tiene que ser claro que hay una sola Torah, con un solo fundamento. La Torah es la base fundamental de la enseñanza de nosotros. Y tenemos Dios. En Israel Casa Integral tenemos 10 cosas en las que creemos y de ahí no nos movemos. Por eso ese es el plan de fe de nosotros en las cosas en las que estamos creyendo poderosamente. La teología basa sus normas en lo que creen y en lo que interpretan. Nosotros no podemos hacer de esa manera nuestra Torah. La Torah ya fue inspirada. La Torah ya tiene revelación, la Torah ya tiene iluminación, la Torah tiene inspiración. Punto. Se acabó. Ahora bien, cada doctrina interpretada da como base una religión. Cada doctrina interpretada da como base una religión. Por eso es que nosotros vemos ahora la palabra dogma. Ahora, añada la palabra doctrina, añádale la palabra dogma y vea cómo se va formando una religión. Dogma es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de una ciencia o una doctrina. El significado original de la palabra, que proviene del griego dogma, traduce pensamiento, principio o doctrina. Es algo que se afirma como verdad o como un hecho establecido, lo que es discutible. Déjeme decirle. Por eso es que hay un dogma de que hay una iglesia y que Israel desapareció, porque fue una doctrina interpretada. Hasta que nosotros logremos entender la magnitud de la autoridad de la palabra, ni le añadimos ni le colocamos. Es la palabra de Adonai. Bien. Por ejemplo, entonces, a ver, Pastora Pili, deme ejemplos de dogmas, con mucho gusto. Estamos hablando de que la doctrina interpretada teológicamente, el hombre pensando por Adonai, creyendo que puede sustituir esto por esto, eso es doctrina. Esa doctrina, fusionada con un dogma, nos da lo que la Iglesia Católica ha hecho. Los dogmas de la iglesia sobre el Papa, sobre los marianos, sobre los sacramentos, sobre todo lo que la Iglesia Católica tiene sobre María. Acuérdense lo que yo enseñé, el dogma de que María era sin pecado concebido. Todos esos son teologías. Teológicamente el hombre sustituyendo verdades y cambiando verdades. Y eso hace doctrina, y esa doctrina hace dogmas, y esos dogmas la gente los cree y los vive. Y los vive. Por eso es tan importante explicar paso a paso. Entonces vemos que el cristianismo crea sus propios dogmas, desligándose completamente de la Torá, desligándose de lo que el Padre tiene para nosotros. Por eso estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Bien, lleguemos entonces ahora al concilio de Nicea. Entonces ya vimos ahora el nacimiento de los padres de la iglesia primitiva, completamente queriendo alejarse de Israel, de Judá, de la Torá, de las fiestas. Sacan su propia doctrina y vienen con un dogma, ¿cierto? Ahora veamos, después del concilio de Nicea, viene otro cambio fundamental. Ahora vemos que en el concilio de Nicea del año 325 después del Mashiach, se levantaron los padres de la iglesia que son considerados post-niceanos, que ya no son antes de Nicea. Recuerden, antes de Nicea sale lo que es la teología grecorromana, llamémoslo así, y sale todo lo que son dogmas.
Después del concilio de Nicea, viene todo lo que es el post-niceano. Y aquí que entran hombres teólogos como San Agustín, como el obispo de Nipona, quien frecuentemente es llamado el padre de la Iglesia apostólica y romana. Él fue el que cambió los 10 mandamientos, él fue el que quitó el mandamiento número 1, lo pospuso, el 9º lo cambió, San Agustín fue el que cambió los 10 mandamientos. Y puso, amarás a Adonai con todo tu corazón. Cuando en ningún momento el primero y el segundo mandamiento dicen eso. Y aquí es donde viene todo lo que es la doctrina de la Iglesia Crisóstomo. Crisóstomo, San Agustín y el obispo de Nipona cambian completamente el mensaje de la palabra Adonai. Aquí es donde se añaden las comas joánicas. Todo el cambio de lo que era el mensaje cambia. Se acomoda a un mensaje lejos de la Torah. Veamos entonces en el cuadro cómo vamos con la enseñanza. Entonces vemos, cambia el año, después del año 70, los hechos son enormemente cambiados. Entra la guerra judía con la destrucción del templo, ¿verdad? Con el Betamizcán. Y aparecen los testigos directos de Yeshua en escena, que están allí, que quieren que la Torah siga manejándose, pero que después de toda la persecución es muy difícil ya que ellos puedan contener el cambio de lo que venía. El llamado era guardar Torah, la tierra y el Betamizcán. Y el llamado a Efraín, llevar la gran comisión de Yeshua, identidad y convenio. Un remanente de Judá sigue haciendo lo que tenía que hacer. Sí, claro, usted me va a decir, pero sin Yeshua, sí. Pero siguieron. Y el otro remanente se perdió en el llamado que tenía. Se quedó evangelizando en la salvación, pero nunca siguiendo el conducto regular de lo que Jesús había dejado. Estos cristianos o estos seguidores del preconcilio de Nicea, que ellos estaban dispuestos a guardar Torah, que ellos estaban dispuestos a guardar las fiestas, que ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera, murieron por la causa de Jesús. Muchos de ellos fueron los que llevaron al Coliseo romano y fueron sacrificios. Muchos de ellos murieron por la causa de creer la verdad. Esa fue la persecución. Cuando la gente nos muestra la persecución de los cristianos, discúlpeme que le diga, no eran cristianos teólogos de la línea de los padres de Nicea. Eran creyentes totales de Torah. Eran creyentes guardadores de Shabbat. Era gente que entendía perfectamente lo que tenían que hacer. Si no, ¿usted por qué me dice que se escondieran en las catatumbas? Y ahora, con el avance de la arqueología, se han encontrado los elementos de Shabbat en las catatumbas, se han encontrado todos los elementos de las fiestas en varias partes donde se escondían. O sea, por favor, la arqueología marca el paso de lo que la historia muestra. Esa persecución de esos cristianos, que le llaman cristianos, que no eran nada más y nada menos que eran, para mí, la palabra correcta es mesiánicos, seguidores de Yeshua, que estaban en el Imperio Romano, y se forma la interminente periodo de los siglos, el incendio de Roma. Y viene ese incendio bajo Nerón en el año 64, y viene un edicto que se llama el Edicto de la Tolerancia Cerdica del emperador Galerio. Y allí es donde se empiezan a afilar como las cuestiones de la conversión de Constantino. Pero note algo. Número 1. Los padres de la iglesia del post-Nicea, antes de Nicea y después de Nicea, ya estaban lejos de la Torah. Solo había un pequeño remanente
tratando de guardar Torah, y esos fueron los que fueron masacrados, los que los tomaron ay, se me fue la palabra. Pero los que masacraron, ¿verdad? Entonces ya tenemos el grupo de Justino que odiaba a los judíos, que empezó a alejarse de Torá, alejarse de las Shabbat, alejarse de las convocatorias. Y tenemos el concilio de Nicea, que también ya está en la posición de teología y de dogma. ¿Qué resultó de eso? Bien, resultó la conversión de Constantino, el sueño o la visión de Constantino. Y con esta visión, él dice que se le aparece la cruz, y entonces aparecen los signos de paz y del pescado, y que ahora podían entrar y acabar ya con toda la persecución que había. Después del concilio de Nicea, en el 325, el llamado Edicto de Milán, en latín, Edictum Medialonicis se llama, fue promulgado en Milán en el año 313 y tradicionalmente se ha considerado que fue el que estableció la libertad de religión en el Imperio Romano. Pero ya para ese tiempo, la libertad de religión ya estaba establecida realmente. Ya nosotros no veíamos que la casa de Efraín estuviera en los asuntos de Torá. Ya la casa de Efraín estaba lejos de la casa de Torá. Ese edicto de Milán, que lo encontramos en el 313, ¿verdad? El gran giro de la iglesia, cuyo principal punto de partida fue la conversión de Constantino y la firma junto a su cuñado Licinio del llamado Edicto de Milán, por la cual la iglesia consiguió su plena libertad en el Imperio Romano. Esto es lo que nosotros llamamos como el gran nacimiento de la iglesia. La gente cree que la iglesia cristiana nació en Pentecostés. Nunca estudió el por qué sí o por qué no. La gente cree que la iglesia cristiana comenzó en Roma. Porque, y sí, claro, pues si lo vemos, sí comenzó en Roma el cristianismo. Pero si vamos a hablar de iglesia, se necesita escudriñar de qué tipo de iglesia estamos hablando. Porque la palabra iglesia en griego es eclesía. Pero la palabra en la Torá es asamblea. Y es muy diferente hablar de eclesía que hablar de asamblea. Bien, entonces estos primeros padres que nacieron fueron los que empezaron todo lo que es ahora la iglesia. Viene la unidad de lo que es el tiempo de Constantino, y para este tiempo, que ya estamos en el siglo III, la separación entre la sinagoga e iglesia ya era una realidad. La división había ocurrido y las dos sendas eran totalmente separadas y se habían establecido. Mientras tanto, los judíos mesiánicos, huyendo de esa persecución romana por su condición de judíos, pronto disminuyeron en el número y no podían ejercer la más mínima influencia en la iglesia. O sea, había un remanente tratando de florecer, pero ese remanente era muy difícil de que se pudiera sostener. Así que poco a poco ese pequeño grupo se fue diseminando y se introdujo en lo que hoy es llamado la iglesia católica, porque fueron, digamos, helenizados en ese tiempo. Volvamos a resumir el cuadro que les he hecho durante varias ocasiones. Judá se quedó guardando Torá. Judá se quedó tratando de volver a la tierra prometida. 70 años fueron devastadores, pero Judá duró mucho tiempo exiliado. Por eso es que les digo que en 1948 comenzó toda la restauración de todo. Judá vuelve a la tierra. Judá tiene el deber ahora del Betamizcán y de guardar Torá. Efraín se queda simplemente con la salvación y se olvida de la gran comisión de las ovejas perdidas de la casa de Israel y solamente enseña
que, que hay un Jesús y que ese Jesús viene a salvarlos y que solo se va a salvar ese tipo de gente y que los que están allá en el otro lado, esos no se van a salvar. Y que la iglesia reemplazó a Israel. Se quedan perdidos sin identidad, se quedan sin convenios, se quedan sin las fiestas, se quedan sin guardar Shabbat, se quedan sin aprender Shabbat, sin nada de lo que tenga que ver. Por eso vuelvo y repito, y lo voy a repetir unas 10 veces. Si nosotros en Israel Casa Integral no seguimos el Seder, tal cual como nuestros amados rabinos de la casa de Judá se llevaron del Betamizcán a las casas y pusieron en el Betamizcán, en las casas, todo lo que era del Betamizcán, el Shabbat, el Hala, el Kiddush, el Hadalá, todo lo que era la convocatoria de lo que se celebraba en el Betamizcán, terminaremos como el concilio de Nicea, alejados de los pactos y de las promesas. Si nosotros decimos en el ceder de Pesa, no, porque es que no podemos tener. Si el rabino de youtuber fulano de tal dice que no hay que poner el cordero, sino un hueso, terminaremos colocando un hueso de cerdo. Si para nosotros, si quitamos el ceder de las cosas del Eterno, de lo que se preservó, de lo que se guardó del Betamizcán, cuando se inaugure ese Betamizcán, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Cómo nos vamos a comportar en la casa de Adonai? Como los teólogos griegos, como lo que pasa en la casa en la Reforma, o como lo que tiene que suceder en la casa de Adonai, y cómo tenemos que enfocarnos. Claro, darle el curso del ceder, del protocolo, de las convocatorias a la casa de Efraín, eso no es fácil. Efraín viene lleno de teología, pero cuando le damos el curso correcto y desaprendemos para aprender, entonces ahí es cuando le damos el toque de lo que el Padre quiere en la Torá. Ese concilio posniceano, todo lo que sucedió ahí fue el surgimiento de la religión católica, ¿verdad? Los sefarditas y los askenazí siguieron Torá. Parte de los sefarditas se entraron a la iglesia católica. Hay miles de sefarditas que no saben que vienen de la congregación de los judíos. Miles, cientos de personas que son sefarditas que no saben que son judíos, porque se introdujeron en la iglesia católica, se helenizaron, perdieron todo por toda la persecución. ¿Qué fue la persecución más violenta? Las cruzadas de la Tierra Santa, los cátaros y los bálticos. Hay una película extraordinaria, hay 3 películas extraordinarias de las cruzadas que tienen que ver. El Señor, creo que se llama el Señor de los Cielos, se llama uno, no el de México, sino el de Israel. Hay otro que de cruzadas. Yo tengo las 3 películas. No sé si se pudiera, que las pudiéramos montar en la página web para que porque creo que ahí no nos las vetan, para que las vean. Extraordinarias, que sería muy bueno que las vieran para que entendieran todavía más todo lo que le sucedió en las revueltas de las cruzadas, donde salían con la cruz a matar a los judíos en el nombre de esa cruz por la que él murió, en la que él murió. Bien. Para la casa de Judá quedaron los 3 grandes eruditos judíos que revolucionaron nuestra perspectiva de la Torá, la educación, el judaísmo, la ciencia y la vida, ¿verdad? Como son Sadía Gaón, el rabino Sadía Gaón, Rashi, que ha sido entiendo que es muy controversial, y Maimónides. Esos 3 rabinos fueron los que le dieron vida al trabajo de la Torá. Por supuesto, hay muchas cosas
que hay que estudiar, hay que analizar, hay que comprender, amados. Es que nuestra mente efrainaica, yo le llamo nuestra mente griega, a veces no nos deja ver el contexto de lo que ellos querían explicar y darnos a entender, sin irnos a lo gnóstico ni irnos a lo cabalístico. No tenemos que pasarnos por allá. Pero hay mucha ciencia, hay mucha sabiduría en estos rabinos que fueron los que guiaron al pueblo de Judá para no perder la Torá. Estos no fueron teólogos. Ellos no tenían, la mentalidad de ellos nunca fue la teología y mucho menos las escuelas de Aristóteles y de Platón. Ellos basaron su fundamento en el estudio de la Torá. Eso le faltó a la casa de Efraín. Por supuesto que le faltó. Estos tres rabinos jugaron un papel fundamental para el trabajo de la enseñanza de Torá. Bien, hasta aquí voy a llegar hoy. Me falta todavía, digamos que el proceso de la reforma, pero no quiero llegar ahí hasta que asimilemos esto. Les dije que les iba a dejar tarea. Quiero que lean el capítulo 11 del libro de Daniel. Todo el capítulo 11 para la siguiente clase. Les voy a dar, yo digo quién, no sé, yo decido quién va a dar. Yo digo tal persona, expóngame y no me vayan a salir con que no lo hicieron, porque yo me tomo el tiempo de prepararlo y ustedes se tienen que tomar el tiempo de estudiarlo. Quiero que me lean el libro, el capítulo 11 del libro de Daniel, y quiero que ustedes me digan a qué época pertenecen diferentes aspectos que está señalando Daniel. Yo ya enseñé esto, porque aquí está lo que yo acabo de enseñar. En el libro de Daniel 11, acabo de enseñar lo de Daniel 11. Solo que lo enseño en el contexto de lo que sucedió, pero Daniel ya lo había profetizado en el libro de Daniel. Entonces, para la siguiente clase, me trae la tarea. Dígame, bueno, pastora, está hablando Daniel de la época tal, está hablando de esta época, está hablando de esta época, aquí está hablando del templo, aquí ya está hablando de la destrucción, aquí está hablando de Yeshua, aquí está hablando de lo que iba a pasar con Israel. ¿Sí? Bueno, 2. La segunda tarea es, quiero que busquen Efesios 2. Muy importante lo que les voy a decir. El capítulo de Efesios 2, que es tan poderoso en identidad, tiene un versículo que tiene que ser muy bien digerido por ustedes. Vamos a leerlo todos, ¿les parece? Y aquí es donde va a ser la tarea. Dice, capítulo 2, verso 11. Ya no somos extranjeros. Verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Machía, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Adonai en el mundo. Pero ahora en Machía, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Machía. Hasta ahí estamos bien. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí es donde viene lo que quiero que ustedes me trabajen. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Adonai a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiero que ustedes me expliquen el verso 15, basado en el capítulo de 2:11 de Efesios.
cada uno, los voy a expulgar en esto. Quiero que me expliquen por qué Pablo dice que está aboliendo en la carne las enemistades de la ley, de los mandamientos. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Por qué ese versículo está así? Para la siguiente clase. Porque vamos a hablar de la siguiente clase acerca de esto y necesito que ustedes vengan, pero diestros a darme la enseñanza. ¿Están conmigo? ¿Amén? Amén. Bueno. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.